David me dijo, lleva la camiseta de Éxodo, que es el último día y hay que promocionarla, pero él no la trajo. O sea, aquí me han utilizado en cierta forma. Muy bien, os animo a comprarla. Esto es una L y me queda estrechita, así que no son anchas. No son anchas, hay que ir un poquito, os animo a todos a ir un poquito para arriba. Muy bien, estamos en Gálatas haciendo toda la serie de Gálatas y ya nos estamos acercando a la segunda parte, donde después de decirnos toda la teología que creer, nos dice cómo aplicarlo. El versículo en cierta forma clave es: si vivís por el Espíritu, si habéis sido renovados, si habéis gustado a Dios, ahora tenéis que vivir de acuerdo a ese Espíritu. No podéis simplemente usarlo como un ticket de entrega al más allá, o un ticket de entrada, perdón, o un móvil en el que puedo llamar a Dios cuando quiera, sino que tengo que vivir esta vida espiritual. Era una iglesia gentil, siempre habría algún judío o alguno que ya sería prosélito o cualquier cosa, pero generalmente, por lo que vemos en Gálatas, eran ciudadanos romanos o habitantes del Imperio Romano. La vida romana se regía por el mos maiorum, que es la costumbre de los mayores, la costumbre de los ancestros y sus virtudes. Los romanos, en general, en el imperio, intentaban vivir según sus virtudes, las virtudes de ellos, claro. La principal virtud, el principal valor, tanto de hombres como mujeres, era valentía. Valentía era ese empuje de una ciudad que conquista medio mundo, pues es natural que fuese la valentía, y se valoraba tanto en mujeres como en hombres. La valentía viene de la palabra marido, o sea, el marido tenía que ser valiente. Si era una mujer, querías a alguien valiente. En una época brutal, en una época que era matar o morir, pues era la valentía algo que se valoraba muchísimo. Esto se conseguía, ejercer la virtud de la valentía, principalmente en la guerra o en la política, y para ellos más o menos era lo mismo. De los romanos se decía que eran tremendamente pacientes, tenían la virtud de la paciencia, nunca se rendían, nunca firmaron un acuerdo de paz, siempre volvían hasta vencer. Si perdían, retrocedían, siempre volvían hasta vencer, por lo que decían que eran tremendamente pacientes. De los romanos se decía también que eran hombres de familia. Tenían que ejercer el autocontrol en la familia y eran hombres tremendamente familiares. La familia lo era todo. Por ejemplo, un ciudadano romano no debía engañar a su mujer nunca con otra ciudadana romana, lo que se consideraba un vicio. Sin embargo, podían tener todo el sexo que quisieran con esclavas, prisioneros de guerra, prostitutas y en ciertas fiestas que se permitían suspender las normas morales de la época. Su dios griego Comos, era el dios de las orgías, y una forma de adorarlo era tener orgías de las formas más creativas que se les ocurriera. El famoso historiador de Oxford, Tom Holland, nos cuenta cómo la sociedad romana era, para nuestros estándares, brutal y sexualmente depravada. Podemos pensar que nuestra sociedad está tremendamente sexualizada, pero Holland dice que los romanos utilizaban exactamente la misma palabra para eyacular que para orinar. Para un romano era algo continuo y rutinario. Era una forma cotidiana de sometimiento a cualquier categoría inferior. Sobre esclavos, a los conquistados los violaban, fueran hombres, mujeres o niños, como una forma de demostrar superioridad. Estoy encima de ti, puedo hacer contigo lo que quiera, estoy en un estrato superior. No es de extrañar en una sociedad con esta visión que los misioneros judeocristianos que vinieron a Gálatas de Jerusalén quisieran imponer la ley tradicional judía sobre estos nuevos convertidos al Mesías judío. En su cabeza sería o ley o libertinaje, o guardaban
la ley o se irían directamente al libertinaje, y más cuando se les estaba predicando constantemente de libertad. En la mente de cualquier judío cristiano, la iglesia de Galacia sin la ley estaba abocada al libertinaje. O la ley de Dios o aplicarían lo peor de la ley de Roma. Para los judaizantes, los que venían e intentaban que se hicieran prosélitos judíos, la libertad de Cristo estaba en seguir la misma ley que Cristo siguió. Imaginaros los eslóganes en la iglesia: sin ley no hay libertad, sin ley no hay libertad. Y ambos, judíos y romanos, y todos en cierta forma estaban de acuerdo en que sin ciertos tipos de leyes no hay libertad. Y en cierta forma tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Los humanos siempre nos hemos dividido en este desequilibrio. Siempre ha habido personas más inclinadas a la pureza reglada, a ser buenos ciudadanos, etcétera, etcétera, y otros más inclinados al desenfreno, al libertinaje, a los vicios, etcétera, etcétera. En realidad, ahora nuestra sociedad es como, bueno, de joven puedes hacer una cosa y después de mayor deberías hacer otra. Solemos tender a la ley o al libertinaje. Los que prefieren la ley, la buena ciudadanía, el ejemplo, ven libertad en seguir la ley. Los que prefieren el libertinaje, hacer lo que yo quiero y me llamen mis instintos, ven la libertad en seguir esos instintos. Los griegos tenían a los filósofos virtuosos, ascéticos, generalmente estoicos, y ellos hacían todo lo que era soportar o apartar los instintos más animales a través de la razón. Ellos creían que lo carnal era malo y lo espiritual era bueno. Entonces los romanos ya tenían ejemplos de gente que le gustaba la ley moral. Solían ser filósofos, estoicos, etcétera. Y después estaba el ciudadano romano normal que tendía más bien al libertinaje. Los judíos tenían también las dos tendencias. Por un lado tenían a los escenas y fariseos, eran sectas, grupos que tendían a una ley moral muy alta, a apartarse de todo, a seguir todo, unas leyes estrictas muy estrictas. Y después tenían a los saduceos, que eran los sacerdotes. Ellos solo creían en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento, según Job y Eclesiastés, los buenos y los malos, ¿a dónde van? Al mismo hoyo. En el más allá, en la muerte, no hay ni recompensa para el bueno, ni castigo para el malo. Todos van al mismo sitio, todos acaban igual. Así que comamos y vivamos, que mañana moriremos. Así que los saduceos creían que el más allá era un pozo sin fondo y que no significaba nada en cierta forma lo que hacía. Así que vivían, dice que comían en platos de oro y comían con cubiertos de plata. Se daban a todos los placeres que podían porque en el más allá no había nada de recompensa o de castigo, ¿no? Todos tenían esas dos vertientes, el legalista y el libertinaje. Y nosotros pues, tenemos gente legalista en nuestra sociedad y gente que le da más al libertinaje, ¿no? Más, sobre todo artistas y cosas de estas que se meten en el desenfreno y todas estas cosas. Bueno, artistas y no artistas hay en todos lados, ¿no? Gente que tiene las dos tendencias. Nuestra sociedad sigue entonces dividida entre los que en cierta forma son muy rectos y religiosos y creen que hay que tener méritos, es una meritocracia para llegar a Dios, ¿vale? Aunque nuestra sociedad sea tremendamente atea, sigue teniendo esta cultura tradicional religiosa, aunque sea en el subconsciente, en el que si hay algo más se llega ahí a través del mérito, de ser bueno, de hacer bondad, etc. Y después tenemos el resto, que es más, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, pero después de 2000 años de cristianismo, le han añadido un haz lo que quieras mientras no hagas daño a nadie, ¿no? El cristianismo ha, en cierta forma, añadido una coletilla, haz lo que quieras, mientras no hagas daño a nadie. Así que por el otro lado siempre hay estas dos tendencias. Lo curioso es que nosotros también tenemos estas dos tendencias, ambas tendencias. Tenemos esas fuerzas luchando entre nosotros.
Por un lado, sí o no, queremos seguir la bondad. Y queremos que los demás sean súper rectos y legales con nosotros. Nos traten según la ley, el respeto, ¿vale? Y por otro lado, tenemos una tendencia más a hacer lo que nos da la gana. Por lo menos si no me ven, puedo hacer lo que me dé la gana. Y esto está ahí, tirando por un lado, tirando por otro. Es un poco de la tensión que nos habla aquí Pablo. Si hacemos todo recto, nos sentimos esclavos del qué dirán, la legalidad. Y si hacemos todo lo que queremos, nos sentimos esclavos de nuestros instintos. ¿Cómo nos podemos liberar de esto? ¿Cómo podemos equilibrarnos en cierta forma? ¿Cómo podemos ser felices haciendo lo que queremos y a la vez ser rectos, honestos y ser bondadosos? Pablo presenta una solución intermedia y superior, y casi siempre es la correcta, la que va por medio, ¿verdad? Y superior a las dos. Pablo presenta un antídoto tanto al legalismo como al libertinaje. Y el antídoto es vivir por el impulso del Espíritu. No es ley o libertinaje, es libertad de la ley del libertinaje para vivir en el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te libera de la ley, de estas normas estrictas, y también te libera de ser esclavo de tus instintos. No te hace elegir entre lo uno y lo otro, te lleva a otro nivel superior. Te saca de ese modo binario y te eleva a una realidad superior. Te libera de ambos. Déjame explicártelo. Vivir en el Espíritu de Dios es superior a la ley, porque, versículo 14, te llevará a cumplir el espíritu de la ley, que es amar a los demás como a ti mismo. Si amas a los demás como a ti mismo, cumplirás toda la ley. ¿Matarás a alguien que amas como a ti mismo? No. ¿Engañarás adulterando? ¿Engañarás a tu mujer adulterando y engañando a otros si los amas como a ti mismo? Generalmente no. ¿Le robarás? Generalmente no. Es decir, sin tener que cumplir los 10 mandamientos y los 613 mandamientos que se derivan de esos 10, amando a los demás como a ti mismo, lo estás cumpliendo todo. Ya es superior. Y además lo haces metiendo el sentimiento del amor. No lo haces por ley, sino además lo haces por amor. Por un lado te libera de seguir estas cosas estrictas, de tener que pensar en toda una norma, en toda una serie de normas estrictas, y puedes simplemente pensar, amar, amar. ¿Cuál es mi guía? Amar. ¿Cómo trato a los demás? Amar. ¿Qué hago? Lo más amoroso. ¿Qué puedo? El amor que viene de la fe, nos decía el mismo capítulo, es lo único que tenemos que seguir. Y por otro lado, te libera del libertinaje de dos formas. Primera forma, versículo 17. Dice, los deseos de la carne, este deseos de la carne se refiere a los deseos pecaminosos o pervertidos, aquellos que son más de animales que de hombres, ¿no? Si fuéramos solo animales, seguiríamos nuestros instintos y ya está, no pasaría nada, sería lo suyo. Nosotros como personas somos capaces de controlarlo, se supone, y de meterlos dentro de un contexto humano en el que Dios nos ha creado como humanos para controlarlo de esa forma, ¿vale? Y nos dice, los deseos de la carne son contrarios a los del Espíritu, y estos deseos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pablo es muy realista. ¿Queremos o no queremos actualizar esos deseos de la carne? Según este versículo, si lo miráis, ¿queremos o no los queremos? Versículo 17 dice, para no hacer lo que en el fondo queremos. Todos queremos. Si a mí alguien me muerde, yo quiero morderlo más fuerte. Yo no quiero, ¿me entendéis? Yo quiero actuar mis instintos animales. Alguien me hace daño, ¿yo qué quiero? Hacerle 3 veces más daño. Es lo que llevo yo dentro, lo que llevas tú y lo que llevamos todos. Es lo que queremos. Yo no quiero perdonar. Yo quiero vengar. Entonces, si nosotros solo estamos controlando esos instintos que queremos, en cierta forma siempre nos estamos torturando, ¿no? Es un peso que llevamos encima. Los filósofos griegos lo querían superar con la razón. Razonaban y decían, eso me hace animal, no persona, me voy a controlar.
y eran capaces, tú vas a muchas religiones y hay santos, gente capaz de mantenerse fuera de los instintos más animales. Pero claro, tu razón también te dice, es que no hacer esos instintos me esclaviza. Me tiene siempre, en el fondo, ¿qué hago? Pablo les recuerda que hay una forma mejor. Tus deseos carnales los puedes superar no con tus propias fuerzas o con tu propia razón, sino con el Espíritu de Dios que está en ti. Y ese Espíritu de Jesucristo es el Espíritu de alguien que ya soportó todas esas tentaciones. Es decir, no lo tienes que hacer ni por tu propia fuerza ni por tu razón, lo tienes que hacer por el Espíritu de Dios. Tienes una ayuda, tienes un empuje, es como, ¿has visto en las Paralimpiadas que hay alguien que lleva a alguien, que lo guía? Seguramente la persona que no ve corre más que el otro, pero me refiero, tienes una ayuda ahí que te empuja y que te lleva, porque ese Espíritu ya ha estado presente cuando Cristo superaba todas estas cosas. Tenemos una ayuda, no nos podemos hundir, no podemos decir, es que soy así. Hay gente hasta que se siente orgullosa de tener mal carácter, es que soy así. Y casi es como, es que yo tengo mal carácter, es que soy así, ¿me aguantas o no me aguantas? Es que, a ver, tu mal carácter no es algo de orgullo. Tu mal carácter tendrías que modificarlo porque no solo es tu mal carácter, es tu mal carácter más el Espíritu de Dios en ti. Con el Espíritu de Dios en ti, ¿puedes superar tu mal carácter? O sea, ¿tiene el Espíritu de Dios poder para ayudarte a superar tu mal carácter? ¿Lo tiene o no lo tiene? Ha resucitado a Cristo, poder lo tiene. Lo que pasa es que nosotros nos agarramos demasiado a aquellas cosas que nos tiran. Pero Pablo nos está diciendo, tenéis una vía mejor, que es pegaros al Espíritu. Si oras, no pecas, ¿sí o no? Hay una ayuda ahí constante en el que si oras, no pecas. Tú me dices, no, es que no puedo soportarlo, ponte a orar. No puedo hacer esto, abre la Biblia, ponte a orar. Si abro la Biblia y leo, no peco. O no peco por lo menos en ese pecado. Tenemos una ayuda que Pablo nos dice es superior a cualquier cosa que exista. Tenéis la ayuda misma del Espíritu de Dios en vosotros. Versículo 13 usa una palabra curiosa. Dice que no usemos la libertad como pretexto. Esta palabra pretexto es ponerle pre al texto, ¿vale? Y era una forma romana en la que si tú ibas a hacer una incursión militar, proveía de todo lo necesario para hacer esa incursión militar, ¿vale? Coge ese concepto. Equiparte para ir a hacer una incursión al territorio enemigo. Versículo 13. Dice, no le des rienda suelta. En griego, no le des forma. A veces no sé por qué no traducimos literalmente, no le des forma a tus pasiones. ¿Me entendéis? Tienes la pasión y le das forma. La equipas, le das forma. Versículo 16 dice, no desatisfagáis. Dice, no completéis los deseos de la carne. Es decir, hay un residuo ahí venenoso, hay un veneno que está ahí, que son nuestros deseos pecaminosos y más pervertidos. Tenemos dos opciones, o con el Espíritu de Cristo, crucificarlas, dejarlas crucificadas en la cruz. Dice, no crucificaste todos esos deseos en la cruz, dice el texto, dejarlas crucificadas en la cruz, o darles forma, equiparlas e irnos a territorio enemigo. Es nuestra opción. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos un espíritu en el que es capaz de dejarlo crucificado ahí. Dice que cuando nos crucificamos con Cristo, cuando morimos con Él, dejamos crucificados. Podemos dejar crucificadas las pasiones de la carne en la cruz. Es más, si nos dedicamos a regar los frutos del Espíritu, cuando tenemos ese Espíritu, el Espíritu empieza a echar unos frutos, unos brotes, una florecita, ¿y estos qué son? Decime los frutos del Espíritu: amor, paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Según tu traducción tendrás uno antes o después, etcétera, etcétera, ¿vale? Esos están ahí. Todos esos están ahí. Esos y más, la lista no para ahí. Si los regamos, si en vez de irnos de excursión a territorio
enemigo, regamos esos frutos de algo que Dios nos ha dado, no algo que sea nuestro, algo que Dios nos ha puesto ahí, si lo regamos, empezaremos a querer las cosas del Espíritu. Esa es la gran libertad, que ya no queremos irnos de excursión, que lo que queremos es amar a los demás, gozarnos en los demás. De repente cambiamos lo que queremos por querer algo más. ¿Vamos a dejar de querer nunca irnos de excursión? No, siempre vamos a querer, pero vamos a querer más las cosas que tiene el Espíritu para nosotros, esos frutos que ha plantado en nuestros corazones, amar a los demás, perdonar a los demás, servir a los demás, ser de ayuda a los demás. Nuestra opción es excursión o regar, desarrollar nuevos deseos. Y esa es la verdadera libertad, ¿no? Hacer lo que quieres. ¿Y qué pasa cuando quieres es amar, servir y adorar a Dios? ¿Qué pasa cuando esos deseos son los más grandes en tu vida? Nunca van a dejar de tener esos deseos mundanos, pero cuando adorar a Dios y servirlo empieza a crecer y lo empiezas a regar y empieza a florecer, de repente encuentras la libertad en hacer lo que de verdad quieres, que es seguir a Dios. Y todos los que hemos conocido a Dios, en el fondo, ¿a quién queremos servir? Todos los que tenemos a Dios, en el fondo, por mucho que nos tire el mundo, por mucho que nos tire el pasado, por mucho que nos tire el viejo hombre o la vieja mujer, en el fondo lo de verdad que queremos, nuestra verdadera pasión, nuestra verdadera libertad es servir a Cristo, ¿sí o no? Esa es nuestra verdadera libertad. Y de repente hemos encontrado la libertad de verdad, no la libertad que nos da unas leyes estrictas, ni la libertad que nos da hacer lo que nos da la gana, sino la libertad de seguir aquellos nuevos deseos y sentimientos que nos ha puesto Dios en nuestras vidas. Esta entonces es la verdadera definición de libertad para un cristiano. Libertad en Cristo, pagada por Cristo, ganada por Cristo, actualizada en nosotros por el Espíritu de Cristo para glorificar a Cristo. Lo repito, verdadera definición de libertad. Libertad en Cristo, pagada por Cristo, ganada por Cristo, actualizada en nosotros por el Espíritu de Cristo para glorificar a Cristo. ¿Amén? Amén. ¿No es esa una realidad superior? ¿No es superior a instinto o ley? Y de esa libertad no hay nada que quede fuera. Vamos a ver un poquito la lista que nos habla Pablo. Son dos mundos contradictorios que se oponen unos a otros. Y yo en esta lista lo veo más o menos de esta forma, ¿vale? Si lo ves, lo puedes leer, o yo por lo menos leo, que hay como 3 clasificaciones donde en la lista hay un heading, un encabezamiento, y después va dando como partes de ese encabezamiento, ¿no? Si sigue los versículos, estamos hablando de la lista, en las obras de la carne son fáciles de reconocer, versículo 19. Las obras de la carne son fáciles de reconocer y después las del Espíritu. Pues más o menos empieza con sexo. Os ha hablado de una sociedad tremendamente sexualizada, por lo tanto nos habla de adulterio, después nos habla de inmoralidad sexual, porneia, sabemos porneia, ¿no? La palabra. Aquí engloba todo. Es una lista en la que Pablo no deja nada fuera. No es exhaustiva, pero en cierta forma está diciendo todo lo que no sea propiamente dicho por el Señor. Inmundicia se refiere a inmundicia ritual, sexo ritual seguramente. Ese sexo que era legal y que se celebraba porque era una ofrenda a los dioses, ¿vale? Lujuria en el pensamiento romano era cuando ya no solo lo hacías, sino que te enorgullecías de hacerlo de forma pública, ¿vale? Eso es lo que se refiere aquí con lujuria. Nosotros tenemos otro concepto. Después nos viene la siguiente clasificación, idolatría. Idolatría y una palabra que reconoceréis, farmacia. Hechicería es farmacia. En cierta forma, ¿qué es lo que hacían con hechicería? Darte cositas para envenenar a los demás, para que se enamoraran o para que... aquí está hablando de una hechicería farmacológica. Estaba sumamente penado en Roma el envenenamiento, ¿vale? Entonces ellos están diciendo idolatría y hechicería ritual. Estas cosas que vas a que te den pócimas, a que te den ungüentos, a que te den cosas para hacer algo. Y eso estaba muy metido en la forma romana de vivir.
Y después nos habla de enemistades. Y dentro de enemistades empezamos a ver toda esta lista. Una de las diosas romanas era de la guerra y de la enemistad. Hacer la guerra y la enemistad les daba vidilla, era parte de ejercer su valentía. O sea, que eran sociedades que en cierta forma veían virtud en pelearte bien con los demás, ¿no? Pablo le dice lo contrario, ¿no? Celos, sabemos lo que es. Ira, literalmente arrebatos de ira, es decir, arrebatos descontrolados de contiendas, divisiones o sectarismo, herejías, es decir, ideas que no son correctas, envidia. Envidia, ¿en qué se diferencia celo y envidia? ¿Se parecen? Más o menos. Celo, puedes tener celo de un enemigo y cuando ya le tienes celo a un amigo dice que es más envidia. Celos es más algo que tú quieres tener de otro y envidia es lo quieres tener y además que no lo tenga el otro. Va como a un poquito más, todavía peor, ¿no? Homicidios, matar, borracheras y orgías, y está ligado en la cultura romana, van juntas. Te emborrachabas y orgía. O sea, era una cosa como, una vez que ya empezaba el alcohol, pues ya sabía dónde terminaba. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa al sexo, amor y gozo. No gozarás de verdad del sexo, sino es realmente amor y gozo. La alternativa a la idolatría y a la hechicería, la alternativa a conseguir lo que quieres envenenando o dándole pociones o enfermando o fe. Tú se lo dejas todo al Señor, tú solo tienes fe en el Señor. La alternativa a las enemistades, estamos hablando del contexto de la iglesia, ¿eh? Enemistades dentro de la iglesia, mira lo que había. Es paz, ¿verdad? Paciencia. Venía de la palabra alternativa en hebreo, era nariz grande. La paciencia es tener la nariz grande. Es decir, te van los humos por la nariz y no lo tomas con el otro. ¿Me entendéis? Respiráis y no cogéis al otro por el cuello. Eso es el sentido hebreo de la paciencia. Benignidad, bondad, mansedumbre. Mansedumbre es no reaccionar ante la crítica. No reaccionar ante la crítica. Nos recuerda Moisés, ¿verdad? Nos recuerda a Jesús y nos habla de templanza, autocontrol. La lista, como digo, no es exhaustiva y nos está planteando una forma mejor de vivir. Lo que intenta la lista es que no le puedas colar nada. Es como la pregunta que te hace la juventud, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar con mi novia? ¿No? Y tú empiezas con una lista. Vale, pues le puedes tocar los ojos, le puedes tocar las manos, le puedes tocar el pelo, le puedes tocar lo que más o menos si sigo, le puedes tocar los pies. Pues, ¿qué le estoy diciendo? No toques nada que no tengas, ¿no? La lista no es exhaustiva, pero más o menos el espíritu es fácil de adivinar. Pues Pablo más o menos está diciendo aquí lo mismo. Cualquier cosa que no sea del espíritu, no lo hagas. No busques resquicios de y si esto y si lo... Y el mundo va avanzando y se van buscando nuevas formas de inmoralidad sexual, de enemistad, de dejarte en visto, de no sé... ¿Me entendéis? Es una lista que te dice todo lo que sea, no sea del espíritu, no lo siga. ¿Qué lista nos daría a nosotros, Pablo? ¿En qué cojeamos como iglesia? ¿Qué iría tocando entre nosotros? Pues no lo sé, pero algunos de estos seguramente que también estarían en ellos, ¿no? Los que llevamos más tiempo en la iglesia sabemos que el resquicio, el veneno ese a veces da coletazos, ¿verdad? Cuando vienes nuevecito y dices, ay, si dices, ¿no? Ay, que gente más maravillosa, hay que gente más buena. Siempre les digo, espérate un tiempo para que veas que todos somos iguales, igual que tú o peor, igual que el resto, por eso estamos aquí, ¿vale? Todos sabemos que hay ahí cositas, ¿no? ¿Cuál era el mayor problema de Galacia según esta lista? Si miráis la lista, ¿cuál era el mayor problema que tenían ellos? Si miramos por repetición, vemos tres cosas. Uno, la enemistad y la división es la parte más numerosa.
Lo que más había ahí era enemistad y división. 2, la envidia se repite 2 veces. Envidia, división, enemistad. O sea, que nos está diciendo, nos está dando pistas de que el mayor problema era entre ellos, ¿no? 3, versículo 15, dice, no os mordáis, no vaya a ser que os destruyáis. Versículo 26, no busquéis vanagloria ni os irritéis. Es un sándwich en el que está el versículo 15 y el versículo 26. Y el sándwich es el sentido este. Vanagloriarse era lo que hacían los atletas antes de una pelea, antes de una carrera. ¿Habéis visto boxeadores cuando se pesan? ¿Habéis visto boxeadores cuando se pesan y está las señoras no sois tanto de esto, pero cuando hay una pelea se pesan y se enfrentan dialécticamente y se dicen de todo, ¿vale? Se dicen pero de todo y se van a pelear allí mismo, están intentando minar la mente del otro para después darle. Acaba el combate y ¿qué hacen? No sé si habéis visto un combate. Se abrazan, se quieren, se respetan, son luchadores. Es decir, dice, os estáis mordiendo, ten cuidado, no os matáis. Es decir, se estaban peleando, pero en el fondo no querían destruirse del todo. Y si has estado en una iglesia, es así un poquito. Nos peleamos, pero en el fondo no queremos que le entre un cáncer. Y cuando se muera con aquel que te peleaste, lloras como una Magdalena. Lo he visto en el funeral, ¿verdad? En el fondo nos gusta pelearnos, pero porque ahora un día necesita algo y somos capaces de darle todo, ¿no? Pero Pablo dice, ten cuidado porque en ese juego al final os podéis destruir. En ese gallito, en ese iros de tono, en esa vanagloria, al final os podéis llegar a destruir de verdad y podéis llegar a haceros daño. No juguéis a estar enfadados, no juguéis a la pelea, no juguéis al debate, no juguéis. Tened cuidado porque eso al final que hacéis mordida a mordida, al final podéis destruiros unos a otros. Y hemos visto cosas trágicas que pasan en las iglesias, hijos que salen aborrecidos de la iglesia por nuestras peleas, familiares, gente que deja de querer al Señor porque ha visto en la iglesia del Señor cosas que no tenía que haber visto. Lo hacemos casi por deporte y al final terminamos haciendo daños terribles, ¿verdad? Así que Pablo les dice, coged la teología adecuada, capítulo 1 al 5. Teología adecuada. Os podéis pelear por la teología, ¿vale? ¿Pablo diría eso? Pablo se está aquí dando tortazos con los judaizantes, o sea que por la teología adecuada fundamental, por lo fundamental, hay que pelearlo, ¿verdad? No querríamos una iglesia que lo fundamental estuviese mal, ¿no? Por lo fundamental, capítulo 1 al 5, Pablo muerde. Pero si lo fundamental es lo mismo, ¿tenemos alguna excusa por pelearnos por algo? Según Pablo, no. Es decir, si lo fundamental es lo mismo, si creemos en lo mismo que es fundamental, ¿podemos pelearnos por tonterías? No hay razón por pelearnos. Como iglesia, si en lo fundamental estamos de acuerdo en que es correcto, si estamos de acuerdo que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para pagar por nuestros pecados y teniendo una vida perfecta pudo sustituir nuestra vida imperfecta. Y Él murió y resucitó. Y todo el que cree en Él por fe recibe gratuitamente el don de la vida eterna. ¿Estamos de acuerdo en eso? Podemos todos, bueno, si no crees no tienes que levantar la mano, pero la mayoría de los que creemos en eso estamos de acuerdo. ¿Podemos pelearnos por alguna otra cosa? No existe razón humana, ni angelical, ni divina que nos permita dividir, morder, dañar, arañar. Nos tenemos que poner de acuerdo sea como sea. Y no tenemos que estar de acuerdo en millones de cosas secundarias. No hace falta, porque además no estar de acuerdo es lo que nos hace amarnos y soportarnos y lo que nos hace avanzar. Si todos estuviésemos de acuerdo, no creceríamos, pero no tenemos el derecho a dividir,
No tenemos el derecho a insultar, no tenemos derecho a enfadarnos, no tenemos derecho a hacer enemistades por algo que no es fundamental. No existe forma humana de hacerlo, si estamos de acuerdo en lo principal. Me gustaría ir terminando con dos ideas. La primera es tremendamente radical. Pablo les dice algo que no se esperaban y que no nos esperábamos nosotros. Versículo 13. Dice, en el versículo 13, en el primero, al final dice: vosotros, hermanos, fuisteis llamados a ser libres, solamente que no uséis la libertad como pretexto para dar rienda suelta a vuestras bajas pasiones. Más bien, servíos. La palabra es doulos, douloai o algo así. ¿Sabéis qué significa doulos? Es un esclavo. Dice, esclavizaros los unos a los otros. A ver, nos está llamando a libertad y ahora nos dice que nos esclavicemos los unos a los otros. ¿Entendéis la paradoja que está aquí planteando Pablo? Esto lo está diciendo Pablo, ¿por qué? Porque Jesucristo murió una muerte de esclavo. Jesucristo se esclavizó para servirnos a nosotros. Dios, siéndolo todo, decidió esclavizarse a nosotros, morir por nosotros. Y nos dice, y tú tienes que hacer lo mismo por los demás. ¿Te suena bien? No suena bien, ¿o no? Sí, suena bien en teoría, pero en el fondo, eso de esclavizarme yo a los demás, también, muy bien, fantástico. A mí me duele un poquito en el fondo, ¿vale? Carmelo es muy servicial, así que para él es más fácil. Pero a mí me duele un poquito y creo que a la mayoría nos duele un poquito. Vamos a traducirlo a nuestra época. Ser esclavo, ¿qué es? Trabajar gratis, darle lo que tú produces a otro, darle tu tiempo a otro, ¿no? No hacer lo que tú quieres, sino lo que quiere el de arriba. Esto en nuestra época se llama voluntariado, ¿sí o no? El Espíritu de Dios ha conseguido que la Iglesia sea la asociación de personas que más voluntarios produce. Todo esto del voluntariado tiene una idea muy cristiana. No estoy diciendo que el voluntariado lo es todo, ¿vale? Todos tenemos que servir a los que tenemos alrededor de una forma que no estamos haciendo. Pero en cierta forma, voluntariado al final, estás pagando para servir a otros, ¿sí o no? Estás dando de tu tiempo, de tu dinero, estás dando de tus esfuerzos, te duele la cabeza cuando tienes que organizar, cuando tienes que dar, cuando tienes que aguantar. ¿Eso qué es? Es una forma de esclavitud, ¿sí o no? Estás dando lo que no tendrías que dar, pero lo haces porque amas al Señor. Lo haces gratis porque amas al Señor. Y eso es maravilloso, es increíble cómo Dios ha conseguido las iglesias evangélicas en España, por proporción de personas, como somos 4 gatos, por proporción, somos las que más gente ayudamos en el país, en proporción. Cáritas ayuda a muchos más. Nosotros, para los que somos, en proporción ayudamos a muchos más. El Espíritu Santo ha conseguido algo increíble, que nosotros pongamos aquí el voluntariado, que es trabajar gratis para los demás. Y esto lo ha conseguido el cristianismo, el Espíritu de Dios en nosotros. Y esto está pasando en la iglesia constantemente. Es increíble ver cómo el Espíritu de Dios hace que vengan maestros que se preparan sus clases y dan su tiempo, y gente que está con los jóvenes y con los mayores y que atiende a personas necesitadas y que vienen a arreglar la luz y que vienen a limpiar y que vienen... Es increíble cómo el Señor ha hecho eso en nuestros corazones y casi ni nos habíamos dado cuenta. El Señor está haciendo que nos sirvamos unos a otros de forma increíble. Eso está pasando aquí, seguirá pasando aquí. Os animo a seguirlo haciendo de la forma que lo estáis haciendo y a llevarlo mucho más allá. Y no solo hacerlo de forma general, sino mirar alrededor y hacerlo con los que tenemos alrededor. Así que concluyo. ¿Qué preparativos, qué equipación, qué planificación vas a hacer para hacer incursiones enemigas? ¿O nos vamos a dedicar a orar, a servir y amar a través del Espíritu en vez de hundirnos en los deseos de la carne?
vamos a voluntariamente promover en nosotros la unión, el servir voluntariosamente a los demás, o vamos a seguir haciendo incursiones con el agente, como agente del enemigo. Hay una forma de vivir que es rendirnos voluntariamente al Espíritu Santo y dejar que Él nos mueva a una manera de vivir mejor. Mira a tu alrededor o piensa de los que están a tu alrededor y piensa, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Y ¿cómo puedo dejar de desunir y me puedo dedicar a unir esta iglesia?